Desde Buenos Aires, Argentina, Misión Cristiana Internacional presenta Un Momento para Nosotras. Discipulado online con la pastora Romina Solari de Ramos. Bienvenida. Que Dios te bendiga en esta mañana. Esto es un momento para nosotras. Y en este jueves, primer jueves de septiembre, vamos a continuar con esta preciosa serie, El verdadero descanso. Pudimos entender el jueves pasado lo que era el descanso, el reposo del Señor, que había una palabra que se repetía en la boca de la mujer en este tiempo que era estoy cansada. Y me levanté con una pregunta en esta mañana, el Espíritu Santo me hablaba y también me hacía la pregunta, ¿no? Porque el Señor nos escudriña. Yo te voy a compartir lo que el Señor me hablaba a la mañana y me preguntaba, ¿qué diferencia hay entre una mujer que no tiene a Cristo en su espíritu y una mujer que sí lo tiene? Rápidamente uno dijo, bueno, Señor, ¿no? Que la persona es salva. Claro, por supuesto, la persona es salva, la persona recibió la herencia de hija en la vida eterna, pero no termina todo ahí. El Espíritu Santo me hablaba y me decía, no termina todo ahí, ahí es el comienzo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una mujer? Me volvió a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre una mujer cristiana que tiene al Espíritu Santo, que es hija de Dios, a una mujer que no me tiene? Entonces ahí yo entendí para dónde iba el Espíritu Santo, ¿no? Yo ya entendí lo que me quería decir el Señor. Y claro, cuando una persona está cansada, no tiene al Señor, no tiene al Espíritu Santo y la persona está agotada, cansada, agobiada, afanada, preocupada, turbada, confundida, desanimada. Y de repente tú, que tienes al Espíritu Santo, que es todopoderoso, que tienes el poder en ti, el dunamis en ti, que tienes la palabra revelada en ti, que tienes la luz del Señor, que tienes promesas sobre tu cabeza. Pero resulta que esta mujer también está cansada, preocupada, agobiada, desanimada, caída, agotada. Entonces el Señor me decía, entonces, ¿para qué la persona entró en el reino? No entró en el reino solamente para tener vida eterna. Esa es la puerta a el propósito eterno. Esa es la puerta que te abre una dimensión poderosa para tu vida. Pero ahí comienza todo. Entonces, muchas veces la gente se acostumbra a decir, yo soy del Señor, pero en la práctica, por ejemplo, con el tema del descanso, por ejemplo, con el tema del reposo, en la práctica estoy siendo igual que una mujer, que una persona que no tiene al Señor. Entonces, esto es lo que el Señor me hablaba en esta mañana. Yo quiero que mis hijas tengan revelación, entendimiento, que hay una dimensión disponible para ellas. Esta dimensión de la que yo te estoy hablando, de la que te voy a comenzar a hablar en esta mañana, no está disponible para los que no son hijos de Dios. Entonces mira qué injusto lo que hace el enemigo, que te coloca problemas, afanes, montes, piedras, para que uno vaya actuando como uno actuaba antes, cansada, agotada, agobiada. Entonces, ¿cómo Dios se lleva gloria ahí, mi amada? Ahí Dios nos está llevando gloria. Entonces, el Señor me hablaba en una palabra que te la quiero compartir, que está en Hebreos, capítulo número 4, Hebreos 4, versículo número 1. Vamos a leer esta escritura en el nombre de Jesús, entendiendo que es una palabra que viene del cielo para nuestras vidas. Amén. La vamos a leer con fe. Y si hay algo que tú no entiendas, no hay problema porque tu espíritu recibe igual. Tu espíritu recibe la palabra del Señor, no tu intelecto. A veces no la entendemos, pero la recibo igual. Y como la creo, se cumple. Así que no te preocupes si no la entiendes, pero sí dile, Señor, que yo quiero mis canales abiertos, mi espíritu receptivo para recibir tu palabra. Dice así, Hebreos capítulo 4, versículo número 1. Mira cómo comienza esta escritura. Temamos. Ahí la persona dijo, no, ¿cómo que temamos? Tú tienes que entender, lo que explicamos siempre con el pastor, es que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo
y fue escrita en griego. Entonces, cada palabra tiene una definición diferente. Acá la palabra temamos no es la palabra que cuando el Señor le dice a sus discípulos no tengan temor. No es la misma palabra. Cuando Él les dice no tengan temor, se refiere al miedo que paraliza. A ese miedo les llamaba Jesús. Pero esta palabra temamos se refiere, tengamos reverencia, tengamos cuidado. Ahí, esta es una palabra de temor de Jehová. Es decir, conduzcámonos con sabiduría. Esto quiere decir la palabra temamos, no es lo mismo que la otra de tener miedo de paralizarse. Y dice, versículo 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, primera clave, mi amada, que acá el Señor te está hablando, que uno tiene que entrar al reposo. ¿Eso de qué te habla? Te habla de una puerta. Eso te habla de otra dimensión. Eso te habla que uno puede estar en salvación, viviendo un estado de salvación. Uno puede estar, haber sido rescatada por Jesucristo, haber sido redimida de tus pecados, haber sido salva, pero tú estando fuera del reposo. Acá lo dice la Escritura. No sea que permaneciendo aún la promesa, es decir, que hay una promesa que el Señor nos deja a nosotros que dice yo soy tu reposo. Jehová es tu descanso. Mi presencia irá contigo, le dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré ¿qué? Descanso. Entonces hay una promesa para la iglesia de Jesucristo, para tu vida, que tiene que ver con entrar en su reposo. ¿Ves acá qué diferente? No es en mi reposo y no es en el reposo de la gente, no es en... Ahora dice la palabra, no sea que permaneciendo aún la promesa puedas entrar en tus vacaciones. No dice así. Puedas entrar en ese viaje que tienes preparado. Pastora, ¿está mal viajar? No, yo soy la primera que me anoto. Es hermoso viajar y conocer la creación de Dios, pero no hay que confundir que esos 7 días apartada de todo lo que, del trabajo, de los chicos, del colegio, de todo lo que tú te puedas imaginar, tú pienses que es verdadero reposo o verdadero descanso. Porque yo te lo explicaba el jueves pasado, tú puedes estar en una playa sola y puedes estar con tu mente trabajando y no descansando verdaderamente. Y tú puedes estar en tu casa llena del Espíritu Santo y estás en un estado de reposo. Entonces no hay que engañarse y no hay que confundir los conceptos. Y acá dice, temamos pues porque no sea. Entonces ahí la palabra no sea te lleva a escudriñar. Que el Señor te escudriñe y te diga, a ver. Hay una promesa vigente para mí. Y dice, de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Mire qué poderoso, es lo que yo le decía al comienzo, ¿vio? O sea, hay una dimensión de gloria y ahí Dios me hablaba de esto, ¿no? De qué diferencia entre una mujer llena del Espíritu, una mujer cristiana y una mujer que no me tiene. Aparentemente están las dos cansadas. Aparentemente están las dos afanadas, aparentemente están las dos con preocupación. Entonces, ¿para qué confiesas mi nombre como mi Señor, mi Salvador, mi justicia, mi escudo, mi roca, mi fortaleza? Si en la práctica tú no estás entrando a ese reposo, tú no estás entrando a ese estado que dice acá, a esa promesa. ¿Cuántas saben que el Señor lo que promete, Él lo cumple porque Él es Dios? Verás, nunca tú quieras comparar a Dios con un hombre, porque actúan así los hombres, Él actúa así. Él no es hombre, Él es Dios. Entonces todo lo que Él promete, Él lo cumple. Versículo número 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué buena nueva? Pero mire lo que dice acá. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yo te lo voy a explicar. Versículo número 3. Pero los que hemos creído, entramos, ¿a dónde entramos los que hemos creído? En el reposo
de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Ahí está hablando de Génesis 1, cuando él crea los cielos y la tierra y dice que en el día séptimo Jehová reposó. Ahí la palabra reposó en el hebreo significa contemplar. Él se sentó, no es que se sentó, sino que ahí la palabra es, él descansó, se reposó y contempló lo que él había hecho. Y cuando él contempla lo que había hecho, ahí la palabra en el hebreo reposó de sus obras significa él se dio un intermedio. Él se permitió un intertanto entre que continuaba la obra y no la continuaba, porque recuerda que después el Señor crea al hombre, ¿no? Pero dice que el séptimo día él reposa y declara ese día santo para él. Entonces dice acá, versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Versículo 5, otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él. Escuche lo que está diciendo acá la palabra. Hay gente que aún no entró en el reposo del Señor. Acá la palabra, en este contexto, cuando tú lo estudias en el griego, acá te está llevando que el reposo es la salvación. Hay gente que aún no entró en su salvación y cuando uno entra en la salvación, uno entra en un estado de reposo. Pero acá viene el problema. Cuando uno está en un estado de salvación, en la vida, en la vorágine diaria, en la vida cotidiana, uno se va saliendo del reposo, no de la salvación, porque uno es salvo y se va con el Señor. Hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Pero uno se va saliendo en el día a día, uno se va saliendo ¿de qué? De la palabra que Dios te dio. Porque acá dice el versículo número 2 que ¿por qué pasa esto, pastora, que uno se sale del reposo? ¿En qué momento yo me encuentro en un estado de afán, de ansiedad, de preocupación, de no saber qué es lo que pasa con mi vida, de no saber qué tengo que decidir? ¿Qué es todo esto que está pasando? ¿En qué momento yo entro en ese terreno, como le pasaba a Marta? Mire, yo escuchaba estos días la palabra del Señor hablada, ¿no? Y Dios me traía a memoria una y otra vez, me decía, mira Marta, mira Marta, que Marta vio mis milagros, ¿eh? Marta vio a su hermano muerto 4 días, porque si tú estudias los evangelios, tú ves que está Marta con María, ¿recuerdas ese momento que viene el Señor? Y bueno, y María se arrodilla a los pies del Señor y escuchaba la palabra y María servía, ¿se acuerdan de esa palabra? Bueno, y ahí le dice al Señor, mira, mi hermana no me ayuda, bueno, la queja, ¿no? Ya hemos hablado de ella, pobre Marta, ¿no? Pero después me decía el Señor, cuando Marta se le muere su hermano, al 4.º día él lo quiere ir a resucitar al hermano y la que es tropiezo es Marta. Y le dice, no, Señor, hiede ya. Es decir, su cuerpo están siendo comidos por los gusanos, ni se te ocurra. Y el Señor la mira y le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marta le dice, bueno, Señor, sí, yo sé que el día de mañana... ¿Ve? Ella estaba pero completamente salida de foco. Bueno, en ese momento estaba salida de foco porque ella tuvo una situación familiar muy fuerte, que fue que su hermano se le muere, manda a llamar al Señor y el Señor le dice, el Señor no viene. Y el Señor, en vez de volver rápido, vuelve al 4.º día. Resucita a Lázaro, ¿no? Después hay otro pasaje que Dios me hacía estudiar, ¿no? Y me decía, mira, esta misma Marta que vio a su hermano muerto 4 días, que ella misma me dijo, hiede ya. Resulta que ahora lo tiene vivo delante de sus ojos. Mi amada, lo tenía vivo ahí a su hermano. ¿Y dónde estaba María? ¿A dónde estaba María? María estaba rompiendo su frasco de alabastro a los pies del Señor. ¿Y dónde estaba Marta? ¿A dónde estaba Marta? Marta estaba haciendo la torta frita, mi amada. Marta estaba cocinando, estaba sirviendo y dice, y Marta servía. Entonces cuando Dios me hablaba esto me decía, ¿ves? Ahí están las 2 mujeres de lo que yo te estaba hablando en la mañana. María es una mujer llena del Espíritu que sabe hacer un intermedio.
La palabra reposo en el hebreo significa intermedio, intertanto. ¿Ve cuando hay un partido de fútbol y hay un intermedio de 15 minutos? Ahí descansan, ahí se recuperan, ahí toman agua, ahí les dan la instrucción del entrenador. Bueno, así, esa palabra en el hebreo es un intermedio. Entonces, si tú estás pasando por una situación, por más que tú pienses en la situación, por más que tú en tu mente tengas 20 soluciones o tuviste un problema con alguien y en tu cabeza haces un diálogo interno de lo que le vas a decir, eso es perder el tiempo. Porque tú no vas a solucionar, número uno, hablando del problema. Tú no vas a solucionar nada maquinándote en tu mente un diálogo, porque cuando estás ahí no dices nada de lo que tú pensaste. ¿Es así o no es así? Entonces, en el intermedio, cuando hay una problemática en tu vida, cuando se viene una situación que uno dice, esto me quiere robar la paz, esto me quiere sacar de foco. Bueno, cuando tú sabes que es así, ahí uno tiene que hacer un intermedio. Uno no tiene que ir a enfrentar, a confrontar, a hablar. Uno tiene que hacer un intermedio. Eso, ¿sabes de qué habla? Eso habla de sabiduría. Mira, dice la palabra, es una palabra que ha venido hablándome toda esta semana. El necio, aun cuando calla, es contado como sabio. O sea, el necio se toma un intermedio para hablar. Imagínate el sabio lo que tiene que hacer. Entonces muchas veces el enemigo quiere empujarte a que tú reacciones. Quiere empujarte a que tú explotes. Y tú te sales del reposo del Señor. Entonces ahí me explicaba el Espíritu Santo. Ahí estaba Marta y María, hija, las dos. Marta no entendiendo absolutamente nada del reino. Y después, yo te lo aseguro, que a la noche Marta llegaba y le decía a Lázaro y María, estoy súper agotada. Y yo creo que la miraba a Lázaro, la miraba a María y le dice, estás así porque tú quieres, porque hoy vino el Señor de la gloria a la casa. Hoy estuvo el Señor acá tomando mate y tú te fuiste a cocinar en vez de escucharle a Él. Entonces, muchas veces esta queja del cansancio, del agotamiento, del que no se soluciona, de todo eso, tiene mucho que ver con la actitud que tú estás teniendo frente a la situación. Entonces acá dice, en la palabra del Señor, que los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Creído en qué, pastora? En la palabra, en la promesa de que hay un reposo, de que hay una dimensión disponible para tu vida, disponible para mi vida. Hay una dimensión disponible para ti y yo creo que esa dimensión, mire, yo te voy a decir algo que el Señor me viene hablando también en estos días, ¿no? ¿Viste cuando uno está, por ejemplo, no está haciendo nada? Se puede, pastora, y cuesta, pero hay que intentar. No estás haciendo nada. ¿Está? Hiciste todo el día cosas. Bueno, y llega un momentito tipo, no sé, 4 de la tarde que uno dice, me tomo un té, un mate, lo que usted sea, un café, y quiere estar mirando un pajarito y un arbolito. Y llega alguien y usted se tiene que levantar, como que está mal. Está mal reposar. Yo hoy te hablo de lo físico, ¿eh? Como que está mal no hacer nada. Como que hay que estar todo el tiempo haciendo algo. Eso es diabólico. ¿Sabes qué es diabólico? Porque es tan diabólico que el Señor en Génesis te habla de que Él dejó un día de reposo. Imagínate. O sea, para Él es tan importante que el hombre y la mujer reposen físicamente, mentalmente, espiritualmente, en sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, tan importante que Él dejó un día de reposo para que el hombre no haga nada. Imagínate tú lo diabólico que es, que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer y hay que hacer. Entonces uno está ahí como Marta y hay que hacer como María. Hay días que no hay que hacer nada, simplemente orar, ayunar, levantar los brazos y adorar. No, pero pastora, ¿y la comida? Bueno, mi amada, déjela hecha antes. Entonces el diablo pone como una presión, primeramente social, segundo una presión mental de que tengo que estar ahí. Usted sabe que yo le voy a decir una cosa, usted no es imprescindible, porque, ay no, porque si yo no estoy, la casa no sabe.
usted no es imprescindible. Porque yo le aseguro que el día que usted delega, usted va a estar preocupada que no lo están haciendo como a usted le gustaría que lo están haciendo. ¿Es así o no? Por supuesto, porque hay un control en la mujer. Entonces uno tiene que reposar. Deje que hagan, que colaboren, delegue. Entonces, mire, usted sabe que yo estuve en Israel bastantes días. En el 2007 yo me fui a Israel. Y recuerdo que nuestro guía era judío, nuestro guía turístico que nos mostraba todo, ¿no? Entonces ese día teníamos que ir a Palestina. Teníamos que cruzar a Palestina para conocer Belén. Bueno, porque Belén, recuerde que ahora es de Palestina. Entonces, era las 7 de la tarde, sale la estrella. Hay una estrella que sale, que yo le llamo la estrella de David. Bueno, eso es la primera estrella que sale. Eso es un viernes. Cuando la estrella sale en Israel, inmediatamente el judío deja de hacer lo que está haciendo y se va a su casa, porque comenzó el día de reposo. Para ellos es el sábado, Shabbat, que es en el hebreo intermedio. Ellos hacen un intermedio de 24 horas en su vida y no, ¿sabe qué? Ni cocinan, mi amada. Ellas no cocinan, las mujeres hebreas en el Shabbat no cocinan. Dejan preparado todo un día antes y ese día disfrutan, comen el cordero. Entonces nosotros estábamos ahí, que fue algo increíble porque no sabe lo que nos pasó, estábamos ahí en Jerusalén para cruzar a Palestina. Y en eso sale la estrella. Bueno, uno no sabía de esas cosas, ¿no? Entonces él dice en hebreo que se tiene que ir. Y le dice el chofer, ¿pero cómo te tienes que ir? No, porque empezó mi descanso. Y nos dejó ahí, en la frontera de Palestina con Israel. Imagínense usted, esos países, y son complicados, ¿vio? Y se fue. El caballero se fue. Y el chofer dice, bueno, ahora les consigo un guía palestino, porque ellos no tienen este día de reposo. Bueno, está bien. Y ahí, entonces Dios me hablaba, o sea, si ellos tienen en su religiosidad, tienen ese día de reposo, ¿cuánto más la iglesia de Jesucristo no va a disfrutar el reposo? Es el Señor, mi amada. Entonces, si tú en esta semana, en esta mañana, en estos días, tú estás pasando por una situación, estás atravesando, recuerda que el Señor nos dijo que ibas a atravesar por el fuego y no te ibas a quemar, que ibas a atravesar por las aguas y no te ibas a negar. Habla de que uno tiene que atravesarlo. Uno no puede hacer un puente y saltarse la estación. Uno tiene que atravesarlo, cruzarlo, ser valiente en el nombre de Jesús y atravesar esa situación. Y yo te aseguro, usted lo sabe, que cuando se acaba ese momento, usted, la mujer que es ahora, es por todo lo que usted tuvo que atravesar, pero atraviéselo en gozo, atraviéselo descansando en el Señor. Si el Señor ya le habló acerca del tema, si el Señor ya le dio una palabra, acá habla de las promesas, si Dios ya te dio una promesa, descansa en el tema, no hable más del tema, no se agobie, no se afane. ¿Cómo lo hago, pastora? Creyendo. Y acá mire lo que dice. Dice que el versículo dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, al pueblo de Israel, que no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Es decir, cuando yo recibo una palabra con respecto a una situación, por ejemplo, familiar, y hay un caos en tu familia y tú no puedes resolver esa situación, y Dios te dice, tú y tu casa servirán al Señor. Y Dios te suelta esa palabra. Y usted se agarra de esa palabra y no la suelta, y pone por obra esa palabra, inmediatamente usted entra en un reposo en esa área. ¿Me entiende? Porque ya hay una palabra. Entonces, en el nombre de Jesús en esta mañana, yo declaro que cualquier situación en la cual tú estás pasando, hay una palabra para ti. Hay una promesa del Padre para tu vida. Hay una promesa del Señor para ti, para tu casa y para tu familia. Así que levante esas manos y dile, Señor, yo quiero entrar en tu reposo. Yo quiero entrar a esa dimensión de gloria. Yo quiero ingresar a tu reposo. Yo no quiero quedarme de este lado como los demás, cansada, agotada, preocupada, agobiada, caída. Yo quiero entrar a tu estado de gozo, de bendición, de paz, donde todo ocurre. Y lo que no ocurre es para mi propósito. Lo que no sucede es porque tú tienes algo mayor. Aleluya. Así que levante esa mano y dile, Señor, yo te entrego mi cansancio,
Te entrego mi preocupación y yo entro en esta mañana en ese reposo prometido para mi vida, prometido para mi casa. Yo entro en tu reposo por la fe. Creo que hay una palabra para esta situación, hay una palabra de Dios para mi vida. Hay una promesa que tiene cumplimiento. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, mi amada. Será un mes glorioso, será un mes de bendición, será un mes donde tú verás la mano del Señor sobre tu vida y será un mes donde tú vas a aprender y vas a disfrutar y vas a conocer lo que es reposar en Él, descansar en Él. Yo entrego mi vida al Señor y el Señor se encarga de mis asuntos. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén.